Això ja. Qui parla té dret a treure's la mascareta. És el protocol. Bueno, bona tarda a tothom. Benvinguts. Honorable conseller Bernat Soler, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Manel Vila, director general de Cooperació al Desenvolupament i patró d'aquesta casa, moltes gràcies també per ser aquí amb nosaltres. I moltes gràcies a tots els que ens acompanyeu i també moltes gràcies a Leopoldo Blume, a l'Àlex Guillamón i al Gervasio Sánchez per haver decidit voler presentar aquest fantàstic llibre que es diu Activistes per la vida aquí a Casa Amèrica, Catalunya. Els que ens segueixen saben del compromís de la casa amb el tema dels drets humans. Precisament el Gervasio Sánchez va ser Premi Joan Alsina el 2010. Avui commemorem 6 anys de la pèrdua de la Berta Cáceres, que va ser Premi 5 anys de la pèrdua de la Berta Cáceres, que va ser Premi Joan Alsina el 2016, in memoriam, que també se li va donar a Copín. La casa treballa amb el projecte de ciutats defensores, que cada any convida a defensors de drets humans aquí a Catalunya, precisament per fer una cosa que quan estàvem parlant, que hem tingut el privilegi de poder parlar amb el conseller al despatx, ell deia que era molt important escoltar. Hi ha aquella cosa que es diu que la comunicació no és qui parla, sinó qui escolta. I realment jo crec que amb el tema de drets humans s'ha d'escoltar molt a la gent que posa la seva vida en risc per defensar-nos a tots, que és una mica el que parla i el que planteja aquest llibre. A mi només em toca fer d'amfitriona, jo podria seguir parlant, però no vull. Llavors us passaré la paraula. Agraïm-vos a tots les complicitats. Moltes vegades aquests treballs són treballs que es van teixint a poc. I amb el Gervasio ja em dic que és Premi Joan Alsina. L'Àlex Guillamón el coneixem de fa 5 anys enrere o 4 anys enrere, que jo me'n recordo que entre pobles vau començar a pensar que s'havia de tramar una mena de xarxa amb els defensors, perquè començàveu a diagnosticar des de la vostra feina que hi havia molts defensors a diferents llocs d'Amèrica Llatina que estaven aïllats amb la seva lluita i que fer una xarxa amb ells els podia empoderar. I recordo que ens vau demanar si us podíeu reunir, encara no havíem fet la reforma, si us podíeu reunir aquí a la casa per començar a tramar aquesta xarxa. I suposo que fruit de totes aquelles reunions que vau tenir també han sortit totes aquestes lluites i aquestes ganes de que els altres també entrem en aquesta narrativa, que entenguem el que aquestes persones fan i que puguem també sentir-nos còmplices amb les seves lluites. I amb el Leopoldo Blume, a qui ara li passo la paraula, ens coneixem també de fa molt de temps, hem treballat també plegats en projectes tan fantàstics com els del Miquel de Huerplana, que estava aquí abans, i també apreciem molt, diguéssim, la feina que fas com a editor, perquè no és fàcil, com a editor, acollir aquest tipus de llibres i treure'ls endavant. O sigui que moltíssimes gràcies a tots tres i et passo la paraula, Leopoldo. Gràcies, Marta. Bona tarda. Jo m'agradaria parlar en castellà perquè estem fent un streaming on tenim connectat molta gent de Llatinoamèrica. Sí, no hi ha cap problema. I llavors podem tenir gent d'Honduras, de Guatemala connectades i si no amb el català no ho acabaran d'entendre bé, llavors si m'ho permeteu. Agradecer este encuentro por muchas razones y sobre todo por una serie de personas, instituciones, pero personas que han permanecido durante muchísimos años, desde Entre Pueblos, que lleva muchísimos años velando por los derechos de las poblaciones más necesitadas, de los indígenas en muchísimos países. En este caso nos unen en Activistas por la Vida muchos testimonios de Honduras y de Guatemala. Gervasio, el autor, que lleva en esa línea tan propia de él de comunicar los dramas de los testimonios directamente por ellos. Él les pone el rostro y les pone sus palabras, y esto es algo que ha hecho continuamente. Y lo ha hecho, es algo que también hacen otros fotógrafos, por supuesto, pero él lo ha hecho de una forma siempre muy contundente.
son muchos sus testimonios siempre, ¿no? Y eso tiene mucho sentido, porque ves la cantidad de personas que están afectadas, ¿no? Y esas personas siempre con nombres y apellidos. Él siempre intenta, y lo hace, personalizar, para que no quede todo en números. Y algo muy propio de él, que Manel Vila, del que ahora hablaremos un ratito también, Manel Vila, en su introducción del libro, recuerda que él vuelve a la persona a la que ha contactado, no solo retratado, porque él quiere conocer la vida de esa persona y en muchos casos, más que conocerla, se implica y ayuda a esa persona, ¿no? A través de las ONGs de la zona o directamente. Ese es un caso del libro de Vidas Minadas, que hace ya casi 24 años que lo publicó. Él es muy bueno con las cifras, igual me dirá que hace 23, pero el año que viene se cumplen los 25 años y este es un libro, no es un libro, es un proyecto de vida donde está la importancia del seguimiento de lo que les ha pasado a esas personas. No se trata solo de retratar una situación y denunciarla, eso ya es suficiente, pero seguir el hilo de la vida de esas personas es tan importante. Bueno, entonces la permanencia, este es otro caso de permanencia, la Casa de América es otro caso de permanencia, donde es un equipo fabuloso, un equipo ágil, un equipo con el que hemos trabajado y tengo que hacer una mención de Antonio Travería, tantos años con él, y ese espíritu sigue aquí. Es como si uno entrara y dijera, bueno, ¿dónde está el Toni? Porque se respira exactamente el mismo espíritu y las mismas personas y Marta hace un trabajo excelente, es estupendísima, ¿no? Desde mi punto de vista. Entonces, con ellos siempre hemos tenido acogida y apoyo, siempre apoyo, muy abierto en todo lo que concierne a Latinoamérica. Y, como decía antes, también agradecer a nuestro amigo Manel Vila, que otro permanente, ¿no? Constante, desde hace más de 20 años, 25 años o más. Yo tengo conocimiento de él desde que existe más o menos el Distrito 11, esa genial idea que se le ocurrió a Pascual Maragall y que tuvo la otra genial idea de que le acompañara y que a Manel Vilanello para que lo desarrollara. Esa idea de que las ciudades pueden y tienen su capacidad de ayudar desde la ciudad a otros entornos o a otras ciudades, ¿no? Bueno, desde entonces con Manel hemos podido colaborar en muchísimos proyectos, con Gervasio muchísimos, y siempre ha estado involucrado en lo que es el desarrollo, la ayuda al tercer mundo o a zonas en conflicto como el caso de Sarajevo, ¿no? Entonces, agradecerle realmente esa conciencia y esa colaboración de siempre y te vamos a echar mucho de menos porque sabemos que estás a punto de jubilarte, pero intentaremos que te impliques. Intentaremos, no, lo intentarás tú. Exactamente. No vamos a intentar nada porque ahí estás. Y agradecer también al conseller Bernat Soler porque, bueno, he sido un conseller muy consciente y muy sensible a estos temas. La razón también es que ha venido expresamente aquí. Este libro también es gracias a la Consellería y, bueno, pues eso es un buen nexo cuando la Administración tiene personas que tienen la conciencia adecuada y los que colaboran pues también, ¿no? Y
Y Alex Guillamón, también muchas gracias por la oportunidad que nos habéis dado para ser editores del libro. A nosotros estos temas no se puede decir que nos encantan, porque son temas muy duros, pero nos gusta estar muy involucrados. Todo lo que es la denuncia de las injusticias y además personalmente muy involucrados, porque Latinoamérica es un espacio que a mí como editorial me ha tocado vivir anualmente, continuamente en viajes desde hace unos 30 años, que es desde cuando estoy más o menos en la editorial. Y para mí fue un antes y un después conocer Latinoamérica por muchísimas razones, ¿no? Pero el ver ir a un país y volver a cabo de un año, 2 años y ver que las cosas siguen igual o empeoran, pues me cambió mucho la conciencia, ¿no? de hacia dónde va el mundo. Bueno, los protagonistas del libro son, como hemos comentado, testimonios. Es impresionante que hoy en día, y paso enseguida la palabra a Alex Guillamón, él hace una introducción también muy afinada de todos los problemas que tienen estas personas. Estamos hablando de personas perseguidas, personas amenazadas, personas que algunas han sido asesinadas, y todo por querer ayudar a la sociedad en la que están viviendo, a las personas con las que están conviviendo, por muchas razones, desde el punto de vista del uso de la tierra, de las cuales están siendo expulsadas, de su propia tierra, con la connivencia de gobiernos, de estados realmente fallidos, que lo que hacen es expulsarlos en relación y la connivencia de empresas poderosas del país que tienen inversiones de empresas multinacionales, de las que algunas son españolas, las hay canadienses y las hay de Estados Unidos. Yo creo que, y con eso paso la palabra a Alex, que deberíamos de disponer de algunas fórmulas seguras, legales, en las que se pudiera actuar desde aquí para evitar la financiación por parte de multinacionales o fondos exteriores, de fondos de inversión, que lo que hacen es agravar más el problema de estas personas, porque ya tienen problemas en unos países que realmente viven en una forma, digamos, dictatorial, como para que fluya mucho dinero para que todo vaya peor de manera más deprisa. Y bueno, yo creo que Alex nos hablará mucho mejor de todo esto. Hola, buena tarde. En primer lugar, agradeceros a toda la gente que habéis venido hoy en las condiciones actuales que son complicadas para reunirse, salir de casa. Pues el interés que habéis tenido de acompañarnos. Dar gracias también a la Casa América por habernos reunido y organizado la actividad. Y también gracias al conseller Bernat Solé y a Manuel Vila por acompañarnos. Quiero decir que por parte tanto de la Agencia Catalana de Cooperación como de la Consellería hemos tenido desde el primer momento una total complicidad, más allá, digamos, de la subvención económica, digamos, en cuanto a colaboración permanente para tirar adelante ese proyecto. Y en este caso también, aparte del conseller Bernat Solé, quiero acordarme del conseller Raúl Romeva,
bajo, digamos, el cual pues se inició este proyecto, ¿no? Hablaba de 30 años, vamos ahora 30 años, justamente hace 33 años que entre pueblos empezamos a trabajar, bueno, desde el nacimiento de la organización que vino de los comités de solidaridad con Centroamérica justamente, y empezamos a trabajar tanto en toda la región de Centroamérica, en un contexto de conflictos armados, que fue lo que nos llevó allá, que tenían como telón de fondo, justamente uno de los telones de fondo importantes, el conflicto por la tierra. Desde entonces, estos conflictos por la tierra han sido una constante, pero en las 2 últimas décadas, prácticamente desde principios de siglo, estos conflictos se han recrudecido, se han agravado, incluso yo diría que a unos extremos peores que en el tiempo de los conflictos, ¿no? En estos momentos la presión sobre la tierra es una presión, digamos, irrespirable. El 35% de la superficie de Honduras está concesionada a empresas mineras o proyectos mineros, el 30% en el caso de Guatemala. Se pierde, digamos, bosques a una velocidad supersónica. En los últimos 50 años, Centroamérica ha perdido el 52% de la biodiversidad. Otro indicador, digamos, de la presión sobre el territorio es que 3 millones de hondureños y hondureñas viven en Estados Unidos. 800.000 han pedido, digamos, asilo o, digamos, residencia en Europa, lo cual nos da una expresión de que hay una enorme presión y hay una enorme necesidad, como decíais antes, de expulsar a unas comunidades de sus territorios. Porque aparte de lo que he mencionado, las concesiones mineras, le tendríamos que añadir más de 300.000 hectáreas de cultivo de palma africana en Honduras, casi 200.000 en Guatemala, proyectos turísticos, represas, etcétera, etcétera. Entre los 2 países, más de 80 conflictos por el territorio activos. En Guatemala, más de 400 atentados contra defensores y defensoras del medio ambiente, de derechos humanos, etcétera, etcétera. Todo ese cuadro para decir que, en palabras del novelista peruano Manuel Escorza, lo que se está viviendo en Centroamérica es una guerra silenciosa. Y por eso es uno de los motivos por lo que tiene valor la colaboración que hemos hecho con Gervasio Sánchez. Gervasio es una persona reconocida nacional e internacionalmente por su trabajo de décadas en los conflictos más importantes que ha tenido el mundo. Entonces, asociar el nombre de Gervasio a este proyecto y a poner los ojos en lo que está pasando en Centroamérica es decir, de alguna manera, subrayar que ahí tenemos un conflicto armado, una guerra, lo único que solo hay un bando armado en esta guerra, ¿no? Y poner esto a los ojos del mundo. Y la otra, digamos, lo otro que nos permite esta colaboración con Gervasio, que ya sabe que veníamos tiempo intentando que se alinearan los astros y ahora hace 3 años fue posible, es que él también tiene la cualidad de convertir todas estas estadísticas o cifras que os acabo de decir y otras muchas, entrar en ese cajón de cifras y datos y de ahí sacar personas y ponernos estas personas delante del espejo, ¿no? Y, digamos, es otra forma de entrar en el cerebro, digamos,
Es una forma complementaria, pero es una forma mucho más directa que nos ayuda a enviar el mensaje que queremos, ¿no? También me gusta decir que cuando, dando todas esas cifras y otras que podríamos decir sobre índices de pobreza, etcétera, de educación, etcétera, desde una mirada buenista de la cooperación podríamos decir que se trata de países subdesarrollados. A mí me gusta decir, llevar la contraria a esta afirmación y decir que Guatemala y Honduras, por ejemplo, son dos países altamente desarrollados. Porque, digamos, y aquí está un poco la visión que tenemos del mundo real en el que vivimos, digamos, ¿no? Tenemos como una idea de que el desarrollo es algo en el que todos los países avanzamos en la misma dirección. Pero yo, digamos, creo que es más realista darse cuenta que el desarrollo realmente existente empuja a los diferentes países en diferentes direcciones, según el papel que tiene cada país asignado en el reparto del trabajo a nivel mundial, ¿no? Entonces, en la misma velocidad a que se mueven unos países en una dirección, se mueven otros en dirección contraria. Y para que sea posible el desarrollo en determinados países, es necesario ese tipo de desarrollo en Honduras o Guatemala. Y lo que está pasando desde de la crisis económica, la recesión de 2008 hasta acá, es que incluso ya este desarrollo no sirve ni tan solo para desarrollar social y económicamente a los países del norte, sino que está sirviendo únicamente para desarrollar los más de cerca de 300 billones de dólares de activos financieros que circulan por el mundo. Pero bueno, eso nos llevaría a otro tema, ¿no? Lo que sí me gustaría subrayar un poco, cogiendo la línea de lo que decía Marta antes, es el trabajo que nos queda aquí, en 2 o 3 líneas que diré brevemente, ¿no? A Entre Pueblos nos gusta, dentro de nuestra estrategia, reconocernos o vernos como parte de un movimiento internacional, de un movimiento mundial, de gente que está tomando una nueva conciencia y viendo que este tipo de desarrollo no puede continuar, que por diferentes motivos humanos, climáticos, sociales, ecológicos, etcétera, estamos tocando los límites de un tipo de desarrollo y que hay que cambiar totalmente, que los derechos humanos, los derechos ambientales, los derechos de la naturaleza han de ser el marco en el cual se desenvuelva la economía y no pueden seguir siendo los cadáveres sobre los que progresa, y por tanto se están desarrollando diferentes iniciativas, aparte de los nuevos movimientos climáticos que están surgiendo, todo el movimiento por hacer que los derechos humanos prevalezcan por encima de los intereses o el derecho comercial o de la inversión, la crítica a los tratados de comercio e inversión tal como han funcionado en el siglo XX y hasta ahora, y también todo el movimiento por conseguir que haya un tratado internacional sobre empresas y derechos humanos que sirva realmente para tratar penalmente, llenar ese vacío legal a nivel internacional de responsabilizar a las empresas por los delitos o las violaciones de derechos humanos o ambientales fuera de su país matriz. Y para que las empresas matrices en los países del norte o global no se responsabilicen de lo que hacen algunas empresas subsidiarias, proveedoras, etcétera, en otros países. Y por otro lado también, y aquí, como saben Manel Vila y el conseller y sabréis alguna gente,
Por 2 veces hemos aprobado resoluciones en el Parlamento que empujan en esta dirección y en la dirección también de crear un observatorio catalán del trabajo de las empresas catalanas o con participación catalana en el exterior, ¿no? Que esperemos que durante esta próxima legislatura se pueda desarrollar. Y un último eje de trabajo en el que nos implicamos, ya digo, no solamente entre pueblos, sino justamente con estas redes que trabajamos a nivel local, a nivel europeo, etcétera, es toda la línea de poner en la agenda el tema de los derechos de la naturaleza y el reconocimiento del ecocidio como un crimen. También tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Sabéis brevemente que Ecuador fue el primer país en el 2008 que introdujo en su constitución los derechos de la naturaleza, los derechos per se de la naturaleza, no solamente los derechos ambientales, sino los derechos de la naturaleza. Bolivia también lo ha hecho. Tanto en Nueva Zelanda como en Colombia, como en algún caso en Estados Unidos, hay precedentes de que se han reconocido los derechos de un sistema, de un ecosistema determinado o de una cuenca del río, de un río. Aquí sé que se ha iniciado una iniciativa legislativa popular para el reconocimiento de los derechos del Mar Menor. Y bueno, es una línea de trabajo, pero otra línea de trabajo también es, como decía antes, el reconocimiento del crimen de ecocidio. El Tribunal Penal Internacional ve 4 tipos de crímenes: los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, los crímenes de genocidio y de agresión. Entonces hay un movimiento internacional porque se incorpore también el delito de ecocidio, aunque cargarse el Amazonas ya creo que tendría que reconocerse como un delito de lesa humanidad por sí mismo, ¿no? Pero para ampliar y también para presionar que a nivel nacional, como por ejemplo se está discutiendo en Francia actualmente, también se reconozca este delito de ecocidio. Este proyecto forma parte, digamos, es una pequeña parte del trabajo que hacemos, del trabajo que hace mucha gente empujando desde los países del sur, desde aquí en esa dirección, y por eso insisto otra vez que para esto el trabajo que ha hecho Gervasio, acompañado con todas las gentes de nuestras contrapartes en Honduras y en Guatemala, las comunidades y las personas que han dado la cara por el proyecto, algunas que salen y algunas que no han querido, no han podido salir por motivos de seguridad, y esperamos que quien no hayáis podido ver todavía la exposición en la Santa Mónica, tenéis una hasta el 14, una semana y media para poder hacerlo, y que luego estará en Vilafranca y después en Tarragona durante este año, y que esperemos que este proyecto tenga larga vida y que sirva, digamos, en ese empeño a nivel nacional e internacional para conseguir revertir estas situaciones, ¿no? Ya sin más. Y estoy segura que este proyecto servirá sobre todo para crear esa ciudadanía crítica que necesitamos crearla, ¿no? Para poder cambiar el mundo mejor. Y trabajos como estos pueden dar esa información al ciudadano para entender que los que están jugándose la vida ya de alguna manera también están defendiendo nuestra vida acá. Eso es una lectura egoísta de esa ecuación, pero que es cierto, ¿no? Hablábamos con Gervasio antes, y antes de continuar, me he olvidado de decir que la gente que nos está escuchando online puede hacer preguntas también después de que acabemos de hablar. Igual, no sé.
¿Ahora sí? Vale. La gente que está escuchándonos online puede hacer preguntas que nosotros las recogeremos acá, igual que los que estáis aquí presentes en la sala también, después de que hayamos acabado de hablar. Recordábamos con Gervasio, ¿no?, que el asesinato de Berta Cáceres fue como un parteaguas, porque hasta ese momento las muertes que habían habido defensores no habían tenido una repercusión internacional suficientemente fuerte, ¿no? Y la muerte el asesinato de Berta Cáceres lo que hizo fue como un reguero de información en la cual las luchas se multiplicó, ¿no? Fue exponencial, y eso sirvió para que mucha gente a lo mejor no fuera agredida y no se la asesinara precisamente porque hubo ese altavoz, ¿no? Seguramente lo que puede conseguir este libro vuestro es también ser un altavoz, ¿no?, de poner ahí delante en esa vitrina todas estas luchas y defender de alguna manera a todas estas personas que en las citas que se van viendo, ¿no?, todo el tiempo están repitiendo que su vida está en peligro, pero que no van a cambiar su lucha aunque su vida esté en peligro, porque tienen como una mentalidad mucho más global, ¿no? Gervasio, te paso la palabra para que acabes de redondear todo este... Creo que lo tienes enchufado, he sido yo que lo he apagado. Hola, hola. ¿No? Toma. Hola, hola. Bueno, buenas tardes. Estaba pasando hace un momentito imágenes de Rosalina Domínguez delante de la tumba de Berta Cáceres. Justo hace 5 años la asesinaron en Honduras. Y yo estaba pasando un poco revista a algunos acontecimientos que se han interrelacionado en mi vida en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la última vez que estuve aquí en la Casa de América me entregaron el premio Joan Alsina, me lo entregó en aquel momento el director de la Casa de América, era mi amigo Toni Travería, con el que habíamos coincidido en América Latina cuando él ejercía el periodismo en la televisión pública española y yo pues hacía también de periodista independiente, ¿no? También recuerdo que el 16 de noviembre del año 89, un jueves por la mañana, yo estaba en la agencia EFE en Río de Janeiro, estaba cubriendo las elecciones brasileñas, cuando vi un teles que anunciaba que 6 jesuitas y 2 mujeres vinculadas al servicio de la Universidad Centroamericana de El Salvador habían sido asesinados. Entre los jesuitas asesinados estaba Ignacio Yacuría, al que yo conocía muy bien, porque era mi principal fuente de información cuando yo iba a El Salvador. Cuando yo iba a El Salvador, entre el 84 y el 89 que lo mataron, lo que hacía siempre era llamarle para decirle, oye, ponme al día. Y en una simple conversación de café, de 1 hora, hora y media, a veces 2 horas, me enteraba de todo lo que tenía que enterar, que me podía contar, evidentemente, porque era un hombre que tenía siempre información muy privilegiada, incluso muy confidencial. Y justo estaba en El Salvador cuando, al enterarme de la noticia, me fui directamente a una agencia de viaje y me compré un billete de avión que me costó $1.000 de la época para volar desde Río de Janeiro a San Salvador vía Panamá. Y la última cena que hice en Río de Janeiro la hice con Toni Travería, que con los dientes afilados me miraba como diciendo, qué cabrón, tú te vas a El Salvador, yo me tengo que quedar aquí, ¿no? Bueno, entonces, te digo todo esto porque todo acaba coincidiendo. Este proyecto en realidad, ¿cómo nace? Los proyectos nacen y luego crecen y se hacen mayores y esperemos que envejecen. A veces envejecen bien y otras veces mal. Yo siempre quiero que mis proyectos envejezcan bien y espero que, como es todavía muy joven, pues está todavía en la primaria, llegue bien a la secundaria y luego a la universidad, ¿no? Pero empieza un poco en el año 2017, cuando yo voy a El Salvador y a Nicaragua, segundo país, para seguir mi proyecto Vidas Minadas, y no sé si a través no sé exactamente cómo ocurrió, si fue a través de un correo electrónico, un Twitter, me entero de que Manel Vila estaba en el San Salvador. Entonces quedamos al día siguiente y hacemos un itinerario desde la tumba del arzobispo Romero a la tumba de los jesuitas por el infernal tráfico de San Salvador,
con lo cual, como fue muy infernal y tardamos un montón de rato, tuvimos tiempo para hablar, ¿no? Y yo recuerdo que Manel, pues hacía poco que había sido nombrado director general de Cooperación Internacional de la Generalitat de Cataluña, y yo le insistí en que era importante hacer algunas historias sobre activistas, periodistas, activistas de derechos humanos, personas que estaban en el punto de mira de los sicarios y que creía que si se les daba visibilidad podían jugar a su favor, podían protegerles. Especulaba, porque nunca sabes muy bien si saber más de ti te puede salvar o no te puede salvar. No puedo decirlo estadísticamente. Lo único que ocurrió fue que me encontré con un Manel que tenía mucho interés, porque él también había estado hace poco en Colombia, sabía lo que estaba pasando en Colombia. Yo conozco muy bien Colombia también. Entonces, en ese directo le dije, bueno, ¿qué te parece? Y me dijo, pues me parece muy bien. Y la segunda pregunta que le dice, bueno, sí, te parece muy bien, pero ¿tienes pasta o no? Pues claro, si no tienes pasta, evidentemente no vamos a poder hacer nada, ¿no? Y dice, no, me sale el dinero por las orejas, me dijo prácticamente, ¿no? Entonces, rápidamente, después de este periplo en El Salvador, yo volé a Nicaragua y ahí ocurrió otra cosa curiosa, ¿no? El pesado de mi amigo Gonzalo, yo siempre lo conocí como Gonzalo, de Tarragona, donde yo viví durante muchos años, donde crecí, donde luché contra el referendo de la OTAN en los años 80, que me obligó a hacerme socio de Entre Pueblos hace un montón de años, porque me daba el coñazo cada año, hasta que un mes de enero le dije, mira, mándame ya el vale y ya lo pagaré cada año, no te preocupes. Pues me dijo, oye, ya que estás en Nicaragua, ¿por qué no vas a visitar a Luis, que es nuestro corresponsal allí, que es un tipo que lleva muchísimos años viviendo en Nicaragua y quizás, pues yo creo que vais a congeniar. Quedé con Luis, nos encontramos en un café, la verdad es que sintonizamos muy rápidamente y empezamos a hablar de la posibilidad de que había estado con un jefazo de la Generalitat, le dije, tienen pasta y quizá podemos hacer algo en Centroamérica, ¿no? Y de repente empezó a decir, pues yo creo que sería interesante mostrar cómo están siendo golpeados, perseguidos, criminalizados los activistas de derechos humanos en algunos países centroamericanos, especialmente en Honduras y en Guatemala. ¿Y qué te parece? Digo, si a ti te parece bien, tú eres de Entre Pobles, yo soy socio de Entre Pobles me caen bien, me llevan persiguiendo hace muchos años, no sé si sería bueno hacer algo con ellos, creo que se llevan bien con la Generalitat o al menos tienen una cierta relación, estando Manel, bueno, total, que cuando volví a Zaragoza llamé y dije, oye, mira, esto es lo que hay. Y rápidamente nos pusimos todos de acuerdo y empezamos a trabajar. La verdad es que yo soy muy celoso de mis proyectos. A mí me parece muy bien que la Generalitat me financie un proyecto o la EFCI española o el Ayuntamiento de Zaragoza, pero ni se les ocurra meter la patita en un solo, ni como pequeño tropezón, ¿no? Porque me pongo a 100 por hora. Y además también soy bastante celoso de mi trabajo cuando trabajo con ONGs, porque conozco muy bien el mundo de las ONGs, el mundo de los ONGeros, y a veces las ONGs tienen sus intereses y yo tengo los míos particulares. Entonces, llegar a un acuerdo es importante porque cuanto más acuerdo llegue desde el principio, más reforzado va a quedar el proyecto. Y con Entre Pobles, pues rápidamente planteamos qué temas podemos tocar. Estos y estos. ¿Cuál podían ser los protagonistas? Y yo insistía mucho, tenemos que ir a verlos a los lugares originales donde viven. O sea, no quiero que Rosalina se venga desde su aldea perdida a Tegucigalpa, ni que tal persona se venga a Guatemala capital. Quiero ir al lugar donde están ocurriendo los hechos y quiero ver con mis propios ojos lo que está pasando y quiero sentir también la tensión del lugar y quiero ver si hay seguimientos, qué está pasando, qué ocurre cuando llega un coche distinto en la zona, qué ocurre, qué pasa, bueno, cómo actúa el ejército, cómo actúa la policía. Yo esto lo quiero ver. O sea, no es que sea masoquista y me vaya a la marcha, pero o lo veo o no lo hago. No entiendo el periodismo de ninguna otra manera y estoy harto de periodistas que hacen trabajos sentados en sus casas. Además está muy de moda últimamente porque parece que con el teletrabajo se puede hacer todo y eso es mentira. O sea, el teletrabajo te engaña claramente y te impide hacer una buena historia secuencial de imágenes o de entrevistas o incluso de vídeos. Si vais a ver la exposición a Santa Mónica, que os la recomiendo, pues ahí vais a ver también una serie de audiovisuales que hablan algunos de estos protagonistas que también he tomado yo con este teléfono.
O sea, la suerte de tener un teléfono como este, que acabo de hacer una cobertura sobre el COVID en Aragón, contra la voluntad de las autoridades políticas, porque con el COVID ha habido... todo el mundo se ha puesto de acuerdo, todo el mundo ha intentado impedir que los periodistas trabajásemos en las líneas más sensibles del COVID, pero yo todo lo he trabajado con este teléfono. He hecho unas fotos cojonudas y además las he publicado en libros y las he publicado en diferentes libros y esto me permite trabajar como si fuera un turista, ¿no? Lo cual no pone nervioso a nadie cuando te ven con un teléfono, ¿no? Pero sí quería ir a los sitios y ver con mis propios ojos lo que estaba pasando. Y bueno, hicimos una selección de personajes, la verdad que nos tiramos bastantes meses trabajando en los viajes y después en 4 largos viajes, 2 a Honduras y 2 a Guatemala, de un mes cada uno, o sea, hemos hecho como 4 meses de trabajo de campo, conseguimos pues hacer este pequeño gran libro sobre testimonios de, para mí, héroes que se enfrentan a políticos muy corruptos, empresarios depredadores y sicarios sin escrúpulos. Políticos corruptos locales, es verdad, pero también cuando se impide a las empresas occidentales, europeas, canadienses, estadounidenses, actuar de una manera brutal como actúan sobre el terreno, en realidad también son culpables los políticos europeos, los políticos de la Comunidad Europea. Cada uno, en su pequeño reino de taifas, es culpable. Es culpable por no impedir que los empresarios que respetan el medio ambiente en Canadá, pues Canadá se hace la ola al medio ambiente, seguramente poniendo a Noruega y a Nueva Zelanda son los 3 países donde el medio ambiente parece que sea palabra de Dios, y luego sus empresas hacen lo que les da la gana, abusando de los vacíos legales o de las leyes hechas a medida por parte de estos gobernantes corruptos que hay no solamente en Honduras y en Guatemala, sino en Colombia, en Perú, en Brasil, en Ecuador, en México, etcétera, etcétera. Y ya no hablemos más y nos vamos a África, donde la barra libre ya es generalizada. Entonces son culpables. Un gobierno, los gobiernos de la Comunidad Europea, los gobiernos de los territorios europeos son culpables, desde mi punto de vista, aún más que los gobiernos sobre el terreno. Los empresarios, los bancos de desarrollo, las grandes empresas europeas, canadienses, estadounidenses, son más culpables que los empresarios locales, que son los que hacen de pantalla, que son los que utilizan empresas subrepticias para hacer los negocios. Totalmente. Y luego, al final, si hay muertos, los verdaderos culpables, no solamente los que hacían el gatillo, como fue en el caso de Berta Cáceres, son también los que dan las órdenes para accionar el gatillo, que nunca han sido juzgados, y son también culpables los bancos de desarrollo, holandeses en este caso, finlandeses, empresas alemanas como Siemens, etcétera, etcétera, que estaban detrás de los megaproyectos que le costaban la vida a Berta Cáceres. Yo digo, desde que empezamos a hablar de este proyecto, cuando hacía 10 meses que había sido asesinada Berta Cáceres, lo he dicho por activa y pasiva porque lo pienso, lo creo, que el asesinato de Berta Cáceres ha permitido que en estos momentos en Honduras haya seguramente una docena de personas vivas, que sin ese asesinato seguramente estarían muertas. Berta Cáceres, muerta, es más peligrosa que viva. Viva, evidentemente todos hubiéramos querido que estuviese viva, la hubieran podido neutralizar criminalizándola, como criminalizaron a Bernardo Caal, que lo hemos visto aquí en el libro, cargando con 7 años y medio de cárcel por delitos que nunca cometió, separado de sus familias a horas y horas, casi 2 jornadas de viajes, con una estancia, con una parada en Guatemala para visitar a su padre por parte de sus hijas. La podían haber criminalizado, la podían haber perseguido, la podían haber violado, la podían haber incluso, digamos, la podían haber montado delitos económicos en su ONG, le podían haber montado delitos sexuales. En Honduras se puede hacer cualquier cosa, pero no, la mataron. Y ese día cometieron un gravísimo error. Porque ese error le ha costado a la empresa, a los empresarios de DESA y a sus filiales y el dinero y las empresas que estaban financiando los proyectos les ha costado caro. No lo caro que nos gustaría a todos, pero bastante caro.
Y, insisto, seguro que algunas personas que podían haber muerto no han muerto. Lo cual me imagino que si Berta Cáceres estuviera con nosotros, seguramente estaría contenta de que por lo menos su asesinato haya servido de baluarte o de pantalla o de protección para otras personas. Lo más tremendo de todo esto es que si tú eres un ecologista, yo no soy ecologista, yo no soy un pacifista, o sea, los etiquetados me ponen enfermo, yo soy un periodista, ni siquiera soy un periodista comprometido, me ponen enfermo. Quien me llama periodista comprometido debería evitarlo. Yo no soy comprometido, yo soy periodista. Para mí el periodismo es compromiso. O sea, el periodismo lleva a su lado la palabra compromiso. El periodismo, como yo lo entiendo. Evidentemente, estamos rodeados de periodistas que incumplen cada día a rajatabla la terminología de lo que es la decencia periodística. Eso está más claro que el agua. Tampoco soy un pacifista. Cuando alguna vez me pregunta ¿por qué criticas tan duramente el mercado de armas? Digo, yo no critico el mercado de armas. Si una empresa catalana, vasca o española o francesa o inglesa o alemana quiere salir a la palestra diciendo que por qué van a vender armas la competencia si le podemos vender a nosotros y consigue convencer a los ciudadanos de que vender armas es un buen negocio, pues oye, es un negocio. Lo que me fastidia son estos políticos que cuando están en la oposición van con todo una retahíla de discurso pacifista y cuando llegan al poder continúan haciendo lo mismo que hacían sus predecesores. Aquí en España hemos tenido gobernantes incluso de izquierdas. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos gobernantes vinculados a Podemos, el alcalde de Cádiz, que resulta que no critica a la gran empresa armamentística pública que queda en España, que es Navalia, que está vendiendo barcos a Arabia Saudí que sirven para bloquear los puertos en Yemen, y eso significa que muchas criaturas, niños, pero también adultos, mueren de hambre por culpa del conflicto armado que hay en donde Arabia Saudí y los iraníes son dos partes de la misma pata. Eso es lo que ocurre. Y yo a veces cuando hablo con la gente de Podemos le digo, si en Cádiz en vez de haber un alcalde de Podemos hubiese un alcalde del PP, estaríais poniendo el grito en el cielo. O sea, que llegáis a ese cinismo. Pero también pasa con el Partido Socialista. El Partido Socialista que se ha dedicado a criticar la venta de armas y cuando han llegado al poder, en la época de Zapatero, desde el 2004 al 2011, han sextuplicado la venta de armas española. Sextuplicado. Y aprendí a multiplicar en el barrio de Gracia de Barcelona. Cuando tú vendes 400 millones de euros, cuando llegas y acabas yéndote con 2.400 millones, 6 por 4, 24. ¿Os acordáis de la tabla del 6? Os la repito, yo la aprendí en Gracia. Cuando Gracia era el barrio de los pobres, donde veníamos los inmigrantes que veníamos del sur, y donde cuando íbamos a la playa de la Barceloneta, que era la playa de los pobres, ¿no? A bañarnos en las aguas corruptas del Mediterráneo. Entonces, me fastidia que estas cosas ocurran. O me fastidia, por ejemplo, que en un momento determinado el PNV en el País Vasco, que es uno de los más gobernantes que más han puesto dinero en tema de armas con las empresas vascas, se escaqueen diciendo que ellos al final son los que más cooperación internacional al desarrollo dan en el Estado español. Y tú dices, bueno, ¿qué me importa vuestra cooperación internacional al desarrollo si al mismo tiempo estáis vendiendo armas? Porque si estáis haciendo las dos cosas a la vez, es un golpe muy duro y un golpe además muy cínico a los lugares a los que van esas armas y desarrolláis vuestras políticas. Por eso me fastidia mucho que me llamen pacifista, porque no soy pacifista, ni tampoco soy ecologista. Si he hecho este trabajo es porque creo que hay que salvaguardar a estas personas que se enfrentan a poderosos, sin escrúpulos, y cuyo objetivo es matarlos o neutralizarlos. Neutralizarlos a balazos o neutralizarlos criminalizándolos. Al fin y al cabo, se parece muchas veces. Y lo que me fastidia es que la Comunidad Europea no sea capaz de buscar fórmulas para controlar a sus empresas. Estamos hablando de derechos humanos continuamente en Europa, en la Europa de la Comunidad Europea, y luego permitimos que nuestras empresas, nuestros empresarios, violen sistemáticamente los derechos de los pueblos ancestrales,
se utilizan los vacíos legales para invertir dinero y cuando alguien se pone gallito sobre el terreno, pues se le amenaza y si se pone más gallito se le pega un tiro. Es sorprendente que durante estos años que he hecho este proyecto me haya tenido que enterar de que mujeres guatemaltecas en el 2007 han sido violadas, igual que violaban los soldados y los paramilitares en los 80 a las indígenas guatemaltecas por miembros de la seguridad de empresas canadienses. Y he alabado y he fotografiado y bueno, me siento muy orgulloso de haber conocido a mujeres que se han atrevido a irse a Canadá a ponerle una querella a la empresa. No hacer un juicio en Guatemala que las posibilidades de triunfo eran muy escasas, porque la impunidad supera muchas veces el 95% en los casos de criminalización en estos países, sino irse a Canadá a mostrar claramente que es la empresa que tiene la concesión la máxima responsable. Recuerdo que en el año 2000 yo estaba trabajando en Sierra Leona siguiendo un proyecto de rehabilitación de niños soldados con un misionero extremeño y estaba en Sierra Leona al mismo tiempo que se estaba celebrando el europeo de fútbol, que justamente se estaba celebrando en los dos países que más diamantes de sangre estaban vendiendo, que era Holanda y Bélgica. Y recuerdo que era como sorprendente, ¿no?, que estos futbolistas que se dedican a pegar patadas al balón y haciendo pues un sano ejercicio de meter goles, estaban jugando en países que no tienen ningún tipo de inconveniente en absorber todo el mercado de los diamantes de sangre que estaban financiando las guerras en Liberia, en Sierra Leona, en Guinea-Conakry, en Costa de Marfil y más al sur en la región de los Grandes Lagos, con un costo en vidas humanas impresionante y con centenares de miles de niños soldados. Nunca vi una sola fábrica en Sierra Leona o Liberia o en Conakry, países que conozco muy bien, o en la región de los Grandes Lagos, y en cambio las armas se hacían aquí, en Europa. Entonces, por suerte al final, a alguien se le ocurrió la idea de hacer un tratado, que se llama el Tratado de Kimberley, en donde supuestamente, teóricamente, los diamantes tienen que tener un certificado de buen comportamiento. Si un diamante sale de una mina africana y llega a un anillo de una casamentera a un casamentero europeo, tiene que llevar el certificado de buena conducta, ¿no? Es verdad que esto es fácil de engañar, pero por lo menos hay un tratado. Se debía hacer un tratado parecido al de Kimberley o un tratado parecido al tratado al tratado contra las minas antipersona o contra la bomba de racimo, contra el ecocidio. Un tratado que representase el sentimiento generalizado de la población europea, que espero que sea, en ese sentido, no esté de acuerdo con el ecocidio, para impedir que nuestros empresarios hagan lo que les dé la gana en estos países. Para acabar, decirles que cuando uno hace este tipo de proyectos, no busca compensaciones económicas. Si me dedicase a hacer moda, ganaría mucho más dinero, seguro, o deportes. Tampoco compensaciones profesionales. Luego te pueden dar un premio o no, puede gustar más o puede gustar menos el trabajo. Lo que sí buscas es que realmente estos ejercicios de trabajo que implican un montón de gente, yo sé lo que ha costado cada una de estas fotografías, a cuántas personas hemos tenido que pedir que nos diesen, pues primero primero el dinero, segundo la confianza, poder conseguir llegar a los territorios donde vivían, que no les pasase nada raro, aunque en algunas ocasiones hemos estado en situaciones complicadas. Pero sobre todo lo que uno piensa, lo que uno quiere es que cuando esto llega a ser servido en nuestras sociedades, se consuman de una manera seria. Estoy harto de europeos que lo critican todo, europeos que son muy ecologistas, son fantásticamente pacifistas, pero les da igual lo que pasa más allá de sus ombligos. Europeos, harto. Quiero que haya europeos críticos con el poder, que exijan a sus autoridades que impidan la barra libre con la que actúan las grandes empresas,
que impidan que los bancos de desarrollo den dinero a proyectos que están destruyendo el medio ambiente y que están destruyendo las tierras ancestrales de los indígenas de origen maya en Centroamérica o los indígenas garífunas descendientes de los antiguos esclavos en Honduras y también en Guatemala, que impidan que estas personas se tengan que pelear entre ellas por las comunidades, porque estas empresas al final acaban comprando voluntades políticas, voluntades de uno contra otros. Las comunidades en Centroamérica son muy alargadas. Son comunidades que a veces empiezan a 1.500 metros y acaban a 800. Y estas grandes empresas lo que hacen es desviar los ríos gratificando a una parte y perjudicando a otra y obligándolas a enfrentarse. Quiero que haya una población europea, me da igual que sean jóvenes o no tan jóvenes. Si eres capaz de salir a la calle pues a protestar, también tienes la obligación de estar al tanto de las cosas que pasan en tu comunidad, en tu país, en tu mundo en el que vives. Personas que sean críticas y que intenten por todos los medios obligar a que todo esto se sepa. Que no sea al final el trabajo de 4 personas de ONGs que tienen una gran capacidad de trabajo, pero que al final tienen dificultades para llegar al gran público. Al gran público se llega si el gran público lo quiere. Cuando el gran público no lo quiere y se encierra en banda, evidentemente los temas nunca llegan. Se pierden por el camino, porque siempre hay cosas más importantes que hacer. Pues no. Las personas que luchan en América Central, en estos países, contra la violencia con la que actúan los grandes empresarios, que utilizan las formas más brutales de amedrentamiento, incluida la muerte, están luchando por nosotros. Están luchando por nuestro futuro. Quizás el mío no. Yo tengo ya 61 años, todavía me quedan como 42 para morirme, más o menos, hasta los 103, pero sí por mis hijos y por mis nietos, por los vuestros. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Si no hay una actitud absolutamente combativa por parte del ciudadano medio, es absurdo hacer estos proyectos. ¿De qué sirve? Los que están allí lo saben. Nosotros también lo conocemos. Mi editor lo sabe porque se tiene que comer el libro durante meses hasta que acaba publicándolo. En la Casa de América hay personas lo suficientemente informadas para saberlo. Pero el gran público es el que tiene realmente la capacidad de cambiar las cosas y de obligar a tomar decisiones serias. Y que en los planes políticos, en los programas políticos, estos temas tengan tanta importancia, tanto peso como otros. Esto creo que sería, digamos, la forma de mejorar el mundo en que vivimos. Muchas gracias. Gracias, Gervasio. No sé si aquí hay preguntas del público de los que estáis acompañándonos. ¿Qué debéis poner? De Duri, ¿no? Preguntas, porque tenemos que a las 7:30 hay una conexión, entonces acabaríamos bastante antes. Pero por si alguien querría preguntar alguna cosa. Sí, hay una mano levantada. Sí. Sí, yo repito la pregunta, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades por el trabajo maravilloso que hizo, ¿verdad? Desde Villalobos. Bueno, a mí como fotoperiodista también me cuestiono muchísimas veces mi trabajo, ¿no? Y me pregunto si lo que hacemos, ¿no? Con el sentimiento de sensibilidad llega, ¿no? O sea, ¿de qué manera vamos a articular en nuestra sociedad europea y moderna mecanismos para sensibilizar no a los cuatro que estamos en ese circuito, los que estamos sensibilizados, sino a la gran población a la que tiene que llegar esta información y la que tiene que salir, reclamar a sus políticos, cambiar usos y costumbres, porque nos estamos aquí muy acostumbrados a tener ropa muy fácil, a tener ropa barata, a tener toda una serie de cuestiones que nos permite vivir muy bien, pero que esto tiene todas unas consecuencias y sabemos. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacer que la población general
poder hacer llegar esta información y sensibilizar a la gente. Y yo, es una de las cuestiones que creo que no se quede en un cajón, ¿no? Que no se quede en un grupo pequeño, sino que realmente podamos, no sé, creo que entre todos se puede llegar a conseguir ideas que sean, que sirvan, ¿no? Pero, hay proyectos, por ejemplo el de Ciudades Defensoras, que es el que ya lleva mucho tiempo trabajándose aquí en Barcelona con ayuntamientos de alrededor de casi de toda Cataluña, pero más cerca de la provincia de Barcelona, y se invitan defensores que van precisamente, como hablamos, a institutos, van a centros culturales, o sea, llegan a espacios que son, no son espacios tan cerrados como estos, ¿no? Donde se puede como proyectar un poco más. Lo que pasa es que cambiar la opinión pública, bueno, a través de esos trabajos se puede, ¿no? Pero no es una cosa de hoy para mañana y estamos instalados en una comodidad. No, lo que pasa es que la pregunta sobre el fotoperiodismo me ha recordado preguntas que se hacen cantantes, digamos. ¿Realmente sirve una canción para sensibilizar, para cambiar el mundo? Yo creo que todo sirve, pero igual nada sirve por sí solo, digamos, ¿no? Hay mensajes que tienen más frutos, o sea, que crecen mejor según en qué momento y en qué grado, digamos, de conciencia de la opinión pública, digamos. Yo creo que, por ejemplo, estos mensajes yo que estoy más o menos relacionado con los nuevos movimientos por el clima, entre la gente joven, yo creo que hay una sed, digamos, de absorber este tipo de cosas que ayudan a comprender el mundo, digamos, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento crítico a muchos niveles y que en ese momento crítico hay mucha gente que quiere comprender, quiere saber, quiere, digamos, ver cosas nuevas o cosas que no le han enseñado en otros espacios, ¿no? Entonces, yo personalmente creo que es un momento bastante bueno, o sea, en que la Tierra está en condiciones de recibir mensajes. Nuria, ¿qué te puedo decir? Bueno, yo ya sabes que te quiero mucho y te admiro mucho, o sea, que decirte que los trabajos hay que hacerlos. Si luego tienen más impacto o menos impacto, ya no es nuestro problema principal. Muchas veces me preguntan, ¿para qué sirve mi trabajo? Digo, pues mira, para no complicarme la vida, para salvaguardar mi propia conciencia. Si lo consigo, me quedo tranquilo. A mí me han preguntado, yo he hecho exposiciones extremadamente duras, Desaparecidos, por ejemplo, que fue una exposición que hace 10 años, en enero del 2011, se inauguró en 3 lugares distintos del Estado español, en el Museo de León, en la Casa Encendida de Madrid y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Yo recuerdo que el sábado siguiente yo estaba en una radio en Tarragona, en Cataluña Radio, dando caña, porque además era en directo el programa y a mí me encantan los programas en directo, pues son los programas que no te pueden cortar nada, ¿no? Pegando caña sin contemplaciones. Y claro, yo venía del País Vasco, donde había puesto a caldo al PNV, había puesto a caldo al Bildu. Venía de Madrid, donde había puesto a caldo al PP y al PSOE. En Zaragoza había hecho exactamente lo mismo. Y a Cataluña y dije, a ver, ¿a quién hay que darle caña? Bueno, pues a Convergencia, todavía existía Convergencia. ¿Te acuerdas de aquel partido? Que ahora resulta que encontramos aquí a la gente de Junts per Catalunya, que son casi cercanos a la CUP, ¿no? Como si se hubieran olvidado que ellos de dónde vienen, ¿no? Yo no lo he olvidado todavía. La Convergencia estaba a Esquerra. Entonces recuerdo que en un programa de Cataluña Radio, pues... Primero, dije públicamente, bueno, a Convergencia nunca le ha interesado. Pujol incluso era partidario que el tema de la memoria histórica española y el tema de la búsqueda de los desaparecidos en España se olvidase. Pero también le ocurre lo mismo a Esquerra Republicana. Y di muchísima candela, pero muchísima candela. Cuando acabó el programa, me llamó la chica del control y me dijo, tienes una llamada. Y yo dije, ¿de quién? Y me dijo, de tal persona. Me puse el teléfono, cuando escuché esto dije, uff. Era un altísimo cargo de Esquerra Republicana. Y me dijo, lo que te voy a decir, queda entre tú y yo. No quiero que me nombres nunca en público. Puedes contar la historia, pero no me nombres en público. Todo lo que has dicho, tienes toda la razón del mundo.
toda la razón del mundo. En mi partido, el tema de solucionar el problema vinculado a la Guerra Civil Española quema mucho porque en Cataluña, durante la Guerra Civil Española, éramos nosotros los que gobernábamos. Y aquí los crímenes del franquismo se produjeron después del fin de la guerra, no antes ni durante. Eso fue, digamos, responsabilidad del gobierno que había entonces. Y es un tema que da grima. Y yo le dije, mira, te voy a dar un consejo, ya que has tenido la confianza de llamarme y felicitarme. Lo que tienes que hacer en la próxima reunión de tu ejecutiva, porque era un tío altísimo, pegar un puñetazo encima de la mesa y decir, este tema tiene que ser un tema de agenda. Y se acabó. Me acuerdo cuando en el año 2016, ¿no? Estaba comiendo contigo y Raúl Romeva, perdí una comida, pero Raúl Romeva me contó a mí, aquí está un testigo, el primero que supo que iba a hacerse una ley, por fin, 2017. Cuidado, yo hablaba del 2011, perdón, y todo esto venía del 1975, que murió un tal Franco. O sea, que hacía ya bastante que había vivido, ¿no? Raúl me vino, se sentó en mi mesa, de hecho vino a comer, sabiendo que estaba yo con Manel, y me contó. Y yo dije, no tenéis huevos, ¿no? Y es verdad, perdí una comida. Cuando lo vea, se la pagaré, ¿no? Entonces, simplemente creo que hay que buscar formas de que nuestro trabajo tenga la repercusión que tiene que tener. Acabamos de hacer el libro de pandemia, tú lo sabes. ¿Por qué hemos hecho el libro de pandemia? Porque en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo, en Aragón, donde estaba yo, en Madrid, donde estaban otros, en Cataluña, donde estabas tú y otros, en el País Vasco, las autoridades políticas de cada comunidad autónoma, independientemente de su ideología política, de su color político, Madrid PP, Aragón PSOE, País Vasco PNV, aquí el gobierno de la Generalitat que había, ¿no? Nos cerraron las puertas a los lugares letales de la pandemia y no se ha podido trabajar como hay que trabajar ni en hospitales, ni en residencias, ni en sanatorios. Entonces, Ricardo García Vilanova y yo nos cabreamos y dijimos, hostia, tenemos que hacer lo que sea para que toda esta memoria que estamos construyendo no se pierda. Yo entraba en las residencias con un móvil para no liarla. Porque claro, lo que no quería que me echaran, quería hacer mi trabajo. Pero sabía que si entraba con una cámara fotográfica me iban a expulsar o iban a llamar a la consejería del gobierno aragonés y me iban a echar. Entonces hay que buscar las formas de romper todas las líneas y sacar los proyectos y darles donde más les duela a los que dirigen las políticas de cada comunidad autónoma. ¿Mm? Y por último, solamente algo rápido, decir que yo tengo más confianza en que esto se pueda mejorar con los jóvenes. Por eso me centro mucho en hacer visitas guiadas a mis exposiciones y conferencias a chicos de tercero, cuarto de la ESO y primero de bachillerato. Lo de segundo no me interesa. Están demasiado liados ya con el fin de ir a la universidad. Tampoco me interesan mucho los universitarios, te lo digo de verdad. Yo no hago ya conferencias en universidades. Estoy harto de ir a universidades. Luego no hay público. Pero los chicos de tercero, cuarto, que son, como hemos dicho antes, maleables, manipulables en el buen sentido. Maleables en el mejor sentido de la palabra. Se les puede contar las cosas. Y yo he tenido momentos de gran emoción con gente de 14, 15 y 16 años. Yo, perdonadme, pero es que tenemos tenemos compromiso de las 7:30, entramos en YouTube con otra actividad y entonces sí que me gustaría parar aquí. Había una pregunta online que es muy corta, igual Alex la puedes responder y entonces ya lo cerraríamos aquí, que nos preguntan respecto al delito de ecocidio, si su reivindicación se incluye en la Agenda ODS 2030. Yo creo que no. Yo creo que no, ¿verdad? Es algo que está en construcción y que hay una campaña que se llama Stop Ecocidio, que es a nivel internacional y que intenta conseguir que uno de los países, como mínimo, miembros del Estatuto de Roma, que es el que regula el Tribunal Penal Internacional, proponga la inclusión de este delito. Y luego hay iniciativas a nivel estatal, nacional, para aprobar leyes de ecocidio nacionales, ¿no? Y, por ejemplo, estaba contando que en Francia el año pasado el gobierno francés convocó la Convención Nacional Ciudadana por el Clima
que es un experimento que se está desarrollando en diferentes países, esperemos que en Cataluña alguna vez también tengamos, que es convocar a 120, 150 ciudadanos y ciudadanas del país elegidos por sorteo, estratificado, digamos, cogiendo una muestra de la población y ponerlas a debatir para proponer medidas para afrontar la emergencia climática. Y de la Convención Nacional Francesa, una de las medidas que salieron fue la propuesta al gobierno francés para que incluyera en su legislación el delito de ecocidio. Ahora mismo hay una controversia porque, bueno, que no nos extenderíamos porque tal como la recoge el gobierno francés no es exactamente la propuesta que había, pero creo que es un movimiento que va a más y que cada vez oiremos hablar más de este tema. Pues muchísimas gracias, Alex, muchísimas gracias, Leopoldo, Gervasio, a todos vosotros, y solo os emplazamos a las 7:30 en el canal YouTube de Entre Pueblos. Precisamente se va a pasar a dar una mesa de debate que se llama Globalizando Resistencias, y luego se va a pasar el documental Semillas de Berta. Entonces, para que todos podamos, digamos, de salir de esta actividad y poder entrar a la otra online, cerramos aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis venido. Detrás tenemos libros por si alguien quiere llevárselo, firmado por el autor. Gracias.